Siempre he creído que las historias de terror son solo eso, historias. Pero todo cambió para mí una noche que jamás podré olvidar. Era un día normal en mi vida. Tenía 16 años y acababa de mudarme a un nuevo vecindario. Al principio, todo parecía genial. Nuevos amigos, nuevas oportunidades. Pero con el tiempo, empecé a notar algo extraño. En la escuela, los murmullos sobre un chico llamado Jeff comenzaron a hacerse más frecuentes. Decían que era víctima de algunos compañeros que lo molestaban constantemente, haciéndole la vida imposible. Todos decían que Jeff era raro. La curiosidad me picó y decidí investigar más. Una noche, mientras navegaba en internet, encontré foros que hablaban de él. Los relatos eran escalofriantes. Jeff había tenido un cumpleaños que se tornó trágico. Durante su fiesta, un grupo de personas lo atacó, burlándose de él y arrojándole alcohol, amenazaban con prenderle fuego por raro. En un arranque de desesperación, Jeff se defendió y, en un giro aterrador, terminó quemándose a sí mismo. Pero no fue solo su cuerpo lo que se vio afectado, algo oscuro se había despertado dentro de él. Despertó en mí una extraña mezcla de miedo y fascinación. Aquella noche, después de cenar, decidí que tenía que saber más sobre Jeff. Así que, armado con una linterna, salí a caminar. Las calles estaban vacías y el aire era frío y pesado. Cada crujido de ramas me hacía sentir como si alguien me estuviera siguiendo. Llegué a un parque donde había rumores de que lo habían visto. La luna iluminaba el lugar de manera tenue, creando sombras alargadas. Mientras caminaba, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. De repente, vi una figura en la distancia. Era alta, con un aspecto desaliñado y una presencia inquietante. Mi corazón se aceleró, era él. Jeff se giró lentamente, y lo que vi me heló la sangre. Su rostro estaba desfigurado, quemado, y una sonrisa retorcida se extendía de oreja a oreja. Sus ojos, oscuros y vacíos, me miraban fijamente. No podía moverme, estaba paralizado por el terror. «¿No deberías de estar dormido a esta hora?», preguntó con una voz suave pero aterradora. No sabía si debía responder o correr. Finalmente, la adrenalina me ganó y di media vuelta, comenzando a correr. Pero él no se movió. Solo se quedó allí, observándome, riendo de una manera que resonaba en la oscuridad. Mientras corría, podía sentir que la locura se apoderaba de mí. Su risa seguía resonando en mis oídos. Cada vez que creía haberlo dejado atrás, sentía que su presencia se hacía más cercana. Las sombras parecían alargarse, como si quisieran atraparme. Finalmente, llegué a casa. La puerta se cerró tras de mí, y un alivio momentáneo me invadió. Pero no podía quitarme esa sensación de ser observado. Esa noche, me costó dormir. La risa de Jeff seguía resonando en mi cabeza, y los ecos de su pregunta, «¿No deberías de estar dormido?», me perseguían. Con el paso de los días, la locura se intensificó. Cada vez que me miraba en el espejo, veía su sonrisa retorcida reflejada en mi rostro. La gente comenzó a notarlo, mis amigos estaban preocupados por mí, pero yo no podía explicarles lo que había visto. Sentía que Jeff estaba siempre allí, al acecho, esperando el momento perfecto para salir de las sombras. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido en mi ventana, pero no quise mirar hasta que escuché un susurro, «Go to sleep». Miré y vi su figura, pálida y distorsionada. Sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. «¿Por qué no miras?», dijo, y en ese instante supe que no había escapatoria. Me lancé hacia la puerta, pero él ya estaba dentro. Recuerdo el pánico y la desesperación. Todo se volvió un caos, y cuando finalmente desperté, estaba en un hospital. Nadie podía explicarme lo que había pasado, pero sabía que Jeff me había encontrado. Desde entonces, mi vida se convirtió en un ciclo de terror. Ya no soy el mismo. Las noches son largas y solitarias, y su risa sigue resonando en mi mente. A veces creo que lo veo en la distancia, su sonrisa retorcida brillando en la oscuridad.
Y sé que no se detendrá hasta que yo sea parte de su historia. Así que, si alguna vez escuchas el nombre de Jeff the Killer, ten cuidado. Porque, en algún lugar, él siempre estará al acecho, listo para jugar y para susurrarte al oído, "Go to sleep". Nunca olvidaré aquel campamento de verano. Estábamos tan emocionados, mi hermana Ana y yo, listos para aventuras en el bosque. Desde que éramos pequeños, siempre soñamos con explorar la naturaleza, construir cabañas y hacer fogatas bajo las estrellas. Pero lo que pasó esa noche cambiaría nuestras vidas para siempre. Llegamos al campamento con otros niños. Todo era perfecto al principio, risas, juegos y el olor del aire fresco. Ana era la más valiente de los dos. Siempre se adelantaba, explorando con su espíritu intrépido. Esa noche, mientras nos sentábamos alrededor de la fogata, escuché historias sobre Slenderman. Los mayores nos advertían, no se adentren en el bosque de noche. Slenderman acecha en las sombras. Me reí, pero Ana no. Ella miró al bosque con una mezcla de curiosidad y miedo. Después de un rato, mientras todos dormían, decidió que quería investigar. Solo será un momento, me dijo con una sonrisa, y antes de que pudiera protestar, se escapó hacia la oscuridad. Al principio, pensé que volvería pronto. La luna iluminaba el bosque y el silencio era inquietante, pero no podía dejar de preocuparme. Pasaron los minutos, luego una hora. El frío empezó a calar mis huesos y el sonido de los grillos se tornó en un silencio abrumador. Decidí seguirla. Con cada paso que daba, sentía que algo no estaba bien. La brisa susurraba entre los árboles, como si me advirtiera que debía volver. Pero mi hermana estaba ahí fuera, y no podía dejarla sola. Me adentré más en el bosque, llamando su nombre. Ana. Vuelve. Mi voz resonaba en la oscuridad, pero no había respuesta. La luna se ocultó tras unas nubes, y el bosque se tornó aún más siniestro. Fue entonces cuando lo vi. Estaba de pie entre los árboles, su figura alta y delgada, con un traje negro que absorbía la luz. No tenía rostro. Solo una superficie blanca y lisa, y extremidades que parecían más largas de lo normal. Mi corazón se detuvo. Recordé las historias de Slenderman, que acechaba a los niños, los atraía con promesas de aventura. Pero, ¿qué podía ofrecerme? Sentí un frío intenso que me paralizó. Todo mi ser me decía que debía huir, pero algo en su presencia me mantenía en su lugar. Fue en ese instante que escuché un grito. Era Ana. El sonido era desgarrador, lleno de miedo. La figura de Slenderman pareció moverse, como si se deslizara entre los árboles, y yo, aún paralizado, no podía hacer más que mirar. Sin pensar, comencé a correr hacia el eco del grito, llamando a mi hermana. Pero el bosque era un laberinto. Cada giro me alejaba más, y el terror crecía dentro de mí. Finalmente, alcancé un claro. Allí, vi a Ana, pero algo estaba mal. Ella estaba de pie, mirando hacia el vacío, como si estuviera en trance. Su rostro estaba pálido, y no reaccionaba a mis gritos. Cuando traté de acercarme, una sombra se cernió sobre ella. Slenderman estaba detrás, su figura se alzaba, y en ese momento, sentí que la tierra se desvanecía bajo mis pies. El pánico me invadió, pero ya era demasiado tarde. Ana giró lentamente, como si estuviera despertando de un sueño profundo. Sus ojos estaban vacíos, y yo grité su nombre. Todo se volvió negro. Desperté en el campamento, rodeado de niños y adultos que me miraban con preocupación. Me dijeron que había estado desaparecido durante horas, pero no podía explicar lo que había sucedido. Ana no estaba. Nadie sabía dónde estaba. Desde entonces, el campamento se convirtió en un lugar maldito. La gente decía que Slenderman había tomado a mi hermana y que ella era parte del bosque ahora. Cada vez que cierro los ojos, veo su figura alta y delgada acechando entre los árboles. Y mientras otros duermen tranquilos, yo sigo buscando a Ana, preguntándome si alguna vez volveré a escuchar su risa en el viento. ¿Cuál es tu creepypasta clásica favorita y por qué?
Déjamelo en los comentarios.